Buen día, compañeros y maestro. Los alumnos Sala Ramírez Axel Alejandro y su servidor Manuatl Milacatl Marialberto le vamos a presentar el tema de interruptores y estructuras de control. Variable interruptor. En programación, una variable interruptor es una variable que solo puede tomar valores. Los valores son verdadero y falso. También es frecuente utilizar los valores 0 y 1. Normalmente una variable interruptor tomará un valor u otro dependiendo de ciertas circunstancias ocurridas en un algoritmo o programa. Y después, según sea su valor, se ejecutarán las instrucciones u otras. A los interruptores también se les denomina banderas, centinelas o conmutadores. Interruptores. El interruptor se usa para el control de flujo de los programas y para tomar la toma de decisiones. Sin embargo, ni todos los interruptores son variables booleanas, ni todas las variables booleanas son interruptores. Veámoslos con un ejemplo. Ahí en la siguiente tabla se puede ver un ejemplo de cómo se muestran los interruptores y las booleanas. Estas, por su naturaleza bipolar, se asemejan a las variables booleanas, ocurriendo muchas veces que el interruptor es una variable booleana. Control de flujo. El dispositivo serie necesita cierto tipo de control de flujo de datos para limitar la cantidad de datos que el sistema transmite. Los dispositivos serie, como ejemplo, serían las impresoras. Los módems no procesan los datos con la misma rapidez y eficacia que los sistemas a los que están conectados. El término de control de flujo se utiliza para describir el método en el que un dispositivo serie controla la cantidad de datos que se transmiten al mismo. Los tipos de flujo que hay es el flujo hardware, RTC, CTC. La repetición es de envía, borrar. Para enviar a veces se llama reconocimiento de hardware o ritmo en lugar de control de flujo. El flujo de hardware DTR. Esta es la terminal de datos preparados o otra forma de control de flujo de hardware. Suelen generarla los dispositivos como por ejemplo las impresoras para indicar que, que están preparados para comunicarse con el sistema. El flujo de software son los controles de flujo de transmisor activo, transmisor desactivado, implican el envío de caracteres de control de transmisión de datos junto con la serie de datos. Y por último, la configuración de un puerto para el reconocimiento de hardware. Se recomienda que los módems conectados al servidor que funcionen a velocidad de 1600 o superior utilice el reconocimiento de hardware en lugar del control de flujo SON o OFF. Operador booleano. Un operador de tipo booleano es un dato que solo puede tener dos valores, ya que presenta un valor de lógica binaria y por lo general se pueden mostrar con un dato que sea verdadero o falso. Para que sea mucho más fácil de comprender este concepto de operador booleano, en el laboratorio de Robbie se representa como un elemento común que es sencillo de comprender, la bombilla, ya que solo tiene dos estados posibles, o está encendida o está apagada. Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Estas son las estructuras secuenciales, las estructuras de decisión y las estructuras repetitivas. Las estructuras secuenciales se ejecutan de forma sucesiva, es decir, una después de la otra, así como se ve en el diagrama de flujo. En el pseudocódigo lo haremos así. Ponemos varias acciones que queremos en nuestro programa como operaciones o instrucciones y luego se estarán ejecutando en el orden que ya conocemos. Las estructuras de decisión consisten en que se evalúa una condición y dependiendo del resultado se realiza una secuencia de instrucciones o no. Son estructuras de control utilizadas para la toma de decisiones dentro de un programa. Como en el ejemplo, tenemos la condición y si el resultado es verdadero, nos iremos por ese camino. Pero si el resultado es falso, pues se irá por el camino, obviamente, del falso.
Las estructuras iterativas, o también llamadas repetitivas, son las que generan ciclos que permiten repetir una o más veces ciertas instrucciones. En el ejemplo, tenemos una condición y en base al resultado de esa condición, si es verdadera, hace un grupo de acciones y vuelve a entrar a nuestra condición. Y en base al resultado de esa condición, y si vuelve a ser verdadera, vuelve a las acciones y se vuelve a evaluar. Cuando la condición tenga un valor falso, pues se sigue por el otro camino y realizará otro conjunto de acciones. Bueno, ya por último, en conclusión, mi conclusión, un interruptor normalmente se puede sustituir por una evaluación de una variable. Sin embargo, son muy usados porque evitan tener que evaluar expresiones complejas y porque aportan una claridad para la escritura y lectura de programas. Y los operadores booleanos son tipo como los interruptores, ya que ponen, por ejemplo, las bombillas cuando están apagadas o cuando las van a prender. Conclusiones. Las estructuras de control son instrucciones que permitan romper la secuencialidad de la ejecución de un programa. Esto significa que una estructura de control permite unas instrucciones y omitir otras, de acuerdo a la evaluación de una condición. Al escribir una estructura de control, se deberá tener presente que una correcta tabulación permitirá que el programa sea más legible y fácil de comprender.